No sé usted, pero si hay lugares difíciles para visitar o para acompañar, son los cementerios y los hospitales, ¿no? Que en ciertos momentos pareciera que se relacionan el uno con el otro, ¿no? A veces uno tiene que ir al hospital en situaciones donde no quiere que termine en lo siguiente, ¿no? Y muchas veces lo que sentimos al estar ahí es angustia, es desesperación, mucho más cuando son familiares cercanos. Sentimos esa desesperanza y de no saber qué va a pasar. Y cuando el desenlace es el no esperado y tenemos que a los pocos días estar en el cementerio, la desesperanza de ver que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Hay enfermedades que tienen cura, pero hay un problema al que todos nos vamos a enfrentar un día, y que es la muerte. Y no nos gusta hablar de esto, no nos gusta enfrentarnos a esto, porque nos genera distintas emociones que a veces no sabemos tanto controlarlas como cómo reaccionar ante esta situación. Lo interesante que hoy vamos a ver es que Cristo, aquí en el capítulo 7, se va a encontrar con varias situaciones. En realidad, vamos a ver hoy 2 de los 4 eventos que Cristo se encuentra con personas, y los 2 primeros tienen que ver un poco con esto que venimos hablando, con esto de la muerte y la enfermedad. Y Lucas capítulo 7, yo quiero que me acompañe ahí a Lucas capítulo 7, verso 1, y yo voy a dar lectura desde el verso 1 al verso 17. Así que Lucas 7, del 1 al 17, dice así: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa del centurión, éste envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud, y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Oramos un momento. Señor, rogamos para que esta porción que acabamos de leer
tu Espíritu Santo la pueda usar por medio de la clase y la enseñanza de hoy para amonestarnos, consolarnos, exhortarnos, animarnos, desafiarnos en nuestra necesidad. Cada uno de nosotros hemos venido aquí hoy buscando escuchar tu palabra y rogamos para que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno. Independiente como hemos venido aquí, Señor, podamos irnos de aquí habiendo escuchado tu voz y también habiendo reaccionado a lo que tú nos quieres decir. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. La semana pasada terminamos de ver lo que se llamó el Sermón del Monte. Jesús dio un gran sermón allí y luego de esto Jesús vuelve a la ciudad de Capernaum. ¿Se acuerda cuál era la ciudad de Capernaum? Allí donde había encontrado a Pedro, a Andrés, a Mateo también. Era una ciudad principal ahí en el mar de Galilea, al norte de Israel. Y Jesús vuelve a la ciudad. El Sermón del Monte probablemente fue a las afueras, no sabemos cuánta distancia, pero él vuelve a la ciudad y al encontrarse en la ciudad se encontró con estos dos, con este evento al principio y después con el siguiente a una ciudad un poco más distante de allí. Pero si hay un pasaje que quizás nos resume estos dos eventos para enseñarnos acerca de Jesús, es el verso 13. Porque cuando ya está en la otra ciudad de Naín y ve a esta mujer que va con su único hijo para enterrarlo, dice allí que él la vio y se compadeció de ella. ¿Ha sentido usted alguna vez compasión? ¿Sabe lo que es la compasión? Muchas veces confundimos la compasión con tristeza, ¿no? Y nos da pena. Pero compasión se ha tratado de definir y se ha dicho que es el dolor en mi corazón. Incluso literalmente es tu dolor, ¿no?, en mí, ¿no? Que yo siento el dolor que tú estás sintiendo en mí. Literalmente significa, en el original, en la palabra, significa que se mueven mis entrañas. No sé si cuando uno se enfrenta a situaciones como esta, cuando uno tiene que ir a un hospital y ve una persona moribunda, o cuando uno va a un cementerio donde ya no hay más esperanza, ¿no?, de vuelta atrás, y el estómago, ¿no?, se duele y uno siente algo aquí adentro que a veces no sabe cómo describirlo y puede ser una mezcla de sentimientos y de emociones. Pero lo interesante es que Cristo no solo quedó en lo que sintió, porque dice aquí que Él se compadeció. Cristo sintió el dolor de su prójimo. Cristo sintió en sí mismo la angustia, la tristeza y el dolor de lo que otros estaban sufriendo. Pero no solo quedó en eso, sino que fue a la acción. Ahora, lo interesante es que acá hay dos eventos que vamos a estudiar hoy. En cada uno de ellos hay algo que se destaca, ¿no? Y vamos a ver la primera historia, ¿no? Porque en este capítulo a Jesús se va a ver frente a la desdicha, en este caso de un centurión que tiene a un siervo que lo aprecia mucho y está a punto de morir, y luego una mujer que se muere su hijo. La semana que viene vamos a ver también la angustia que sufre Juan el Bautista por saber si acaso este Jesús era el enviado, y después una mujer allí que unge los pies o unge a Jesús allí en la casa de uno de los principales. Pero hoy vamos a ver aquí cómo el Señor, a todos aquellos que están sufriendo, están en angustia, el Señor les extiende la mano y siente compasión por ellos y les ayuda. Si nosotros tuviéramos que poner acá a alguien que está moribundo, a alguien que ya está muerto, la semana que viene vamos a ver a alguien que está ahí con muchas dudas, Juan el Bautista, y vamos a ver a una mujer pecadora, y diríamos, ¿a cuál extenderíamos la mano primero? Si tendríamos que elegir dentro de todos, ¿quién tiene más méritos, ¿no? Normalmente nuestra forma de analizar la ayuda, nuestra compasión, entre comillas, es, bueno, ¿qué tiene más méritos para recibir ayuda? Lo interesante es que Cristo, en este caso, extiende su mano a todos. Había un monje de año 1100 por ahí, que decía lo siguiente, dice: la justicia
busca tan solo los méritos del caso. Cuando nosotros queremos ser justos, ¿no? Dice, la justicia busca los méritos del caso, pero la compasión considera solo la necesidad. Y aquí había un hombre en necesidad, como este centurión, más bien el siervo de este centurión. Había una mujer en necesidad. Vamos a ver que la semana que viene Juan el Bautista también en la misma situación. Hay una mujer pecadora que también está en necesidad. Y a cada uno de ellos fue la compasión, no la justicia, lo que motivó a Cristo. Porque como vimos ya en Lucas capítulo 5, Jesús no vino a llamar a justos, sino vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. El Señor nos dice, mira, haz méritos para que puedas recibir mi compasión. Al contrario, lo que Cristo está mostrándonos es nuestra gran necesidad de la compasión suya. Y aquí es donde vemos estos casos. Y el primero es de este siervo, de este centurión. ¿Usted sabe lo que era un centurión? ¿Ha visto las películas de estas de época, El Gladiador y todas esas de ese tiempo, donde están estos soldados romanos que parece que tienen una escoba acá en la cabeza, ¿no? Estos soldados, los centuriones, eran soldados que tenían a su cargo al menos 100 soldados. O sea, era alguien que estaba en autoridad, ¿no? 100 soldados no es poco, con eso se podría resguardar. Probablemente era el centurión a cargo de la seguridad de Capernaum, no lo sabemos. Pero era un hombre que estaba en una posición especial, de bastante autoridad, por lo menos con los soldados. Y aún, no solamente eso, sino que lo que nos dice el texto es que era alguien que, a pesar de que era romano, los romanos eran paganos, tenían un montón de dioses, era alguien que no sabemos hasta qué punto, pero se había acercado a la fe judía, porque dice aquí que incluso había construido una sinagoga para los judíos ahí en Capernaum. Se había congraciado con ellos y al parecer tenía buena posición, porque mandar a construir una sinagoga, que no es poco, no es un edificio pequeño, al parecer era un hombre de una buena posición, acomodada. Podríamos decir que era un hombre que no tenía necesidades, ¿no? Sin embargo, dentro de su casa, a uno de sus criados, y que él estimaba mucho, no quería que muriera. No sabemos aquí, fíjese, vamos al texto otra vez. Dice que el verso 2, que el siervo de un centurión, a quien quería mucho. No sabemos cuál era el tipo de relación que había allí, pero al parecer había un afecto, y este mismo centurión sentía compasión por este siervo, tanto que había oído hablar de Jesús. No sabemos qué oyó hablar de Jesús, no sabemos si lo que Cristo dijo o lo que Cristo hizo. Ya sabemos, al final de este texto, verso 17, nos dice que la fama de Cristo se extendió, y ya venía sucediendo esto. ¿Se acuerda antes con los milagros que había hecho ya en Capernaum, ¿no? La fama de Cristo ya era conocida ahí en la ciudad, y este centurión sabía que había alguien, un maestro, que no solamente estaba enseñando algo diferente, sino que también estaba haciendo milagros, que hacía algo que nadie podía hacer. Entonces, este centurión, esto es lo interesante, ¿no? Porque los romanos con los judíos no se llevaban, ¿no? Se despreciaban el uno al otro, ¿no? Sin embargo, tenía un buen testimonio ahí en la ciudad, porque envía a unos ancianos judíos, ni siquiera manda a unos soldados suyos, sino que envía a estas personas que quizás él pensaría que estarían más cerca de Jesús, pensando que quizás de esa manera Jesús podría reaccionar y decir, bueno, vamos a atender a porque incluso los ancianos, fíjese en el verso 4, ellos vinieron a Jesús, le rogaron con solicitud diciéndole, ¿sabes? Es digno de que le concedas esto. O sea, al parecer ellos pensaban que habían otros que no, y quizás pensando que al ser romano Jesús lo iba a despreciar y decir, no, yo vengo a los míos, yo vengo a los judíos, ¿no? Y a este romano no, porque un romano es un pagano y a no es digno de que yo vaya a hacer el bien con él. Sin embargo, estos dicen, mira, este hombre es digno, ama nuestra nación, nos edificó una sinagoga. Son atenuantes, quizás méritos, que
podrían sumar para que la compasión de Cristo fuera dirigida a él. Y tenía un criado y no quería que éste muriera. Y vemos aquí que tenía un corazón compasivo por este criado que estaba en Mateo 8, que es el texto paralelo, nos dice que estaba paralizado, ¿no? Nos dice que estaba paralítico, al parecer estaba postrado, no se podía mover y estaba en una situación al parecer que ya estaba a punto de morir, según nos dice aquí el verso 2 de capítulo 7. Entonces, nos impresiona de alguna manera no solo el cariño que tiene este hombre por su siervo, sino también al parecer la humildad, porque él podría haber ido él mismo, ¿no? Y decir, mira, yo soy un centurión, y podría haberle dado la orden a Jesús, ¿no? El pueblo de Israel estaba bajo el imperio romano, y le dice, ¿sabes qué? Yo te puedo mandar a hacer lo que tú quieras, lo que yo quiera, y tienes que ir a mi casa. Sin embargo, él, siendo un oficial romano, en algún momento, él dice en verso 6, no te molestes en venir, ¿no? Envía a unos mensajeros y les dice a los segundos mensajeros, ¿no? Porque ya Jesús iba de camino a casa de él, y envía a unos segundos mensajeros y dice, mira, ¿sabes? No soy digno de que tú vengas y estés bajo mi techo. Y puede ser que este hombre está reconociendo quién es Jesús, que va a ser la pregunta que nos va a surgir después de todos estos eventos. ¿Quién es este Jesús? Hasta ahora muchos de los discípulos aún siguen dudando de quién es Jesús, ¿no? El pueblo y las multitudes que comienzan a seguir a Jesús todavía se siguen preguntando, saben lo que hace, pero se siguen preguntando quién es. ¿Verdaderamente es el Mesías? ¿Verdaderamente es el enviado? ¿Verdaderamente es Dios? Pero al parecer este hombre, con la información que tenía, que no sabemos qué es lo que sabía de Jesús, pero con esa poca información, sin haberlo visto quizás, sabe que no es digno de que esté bajo su techo. Y esto es lo que es llamativo, ¿no? Quizás su humildad, ¿no? Un oficial romano diciéndole a alguien que no era digno de que entre en su casa. Pero, porque, bien, los romanos no eran conocidos por su gran humildad, al contrario, ¿no? Especialmente delante de los judíos, porque lo despreciaban todo el tiempo. Pero acá hay algo interesante, porque verso 9 nos dice que después de decirle este hombre, mira, yo también tengo autoridad, y yo como soldado centurión tengo un soldado y le digo, mira, tienes que ir a hacer esto, y él lo hace, así tú también puedes hacer lo mismo, y solamente con que digas la palabra, yo creo. Y eso es muy importante, porque este hombre está teniendo algo que a Jesús le llama la atención. Fíjese verso 9, dice, al oír esto, al oír que este hombre le manda a decir, mira, no es necesario que vengas aquí, lo puedes hacer desde allá, porque así como yo tengo autoridad, tú también tienes autoridad. Yo tengo autoridad sobre soldados, pero tú tienes autoridad sobre la vida. Y tienes tanto poder que no es necesario que vengas, simplemente con que lo digas. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué está haciendo el hombre? ¿Qué es lo que dice el verso 9? ¿De qué se maravilló Cristo de él? Dice que os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y esta historia de no sé cómo tiene el título allí en su Biblia, Jesús sana al siervo del centurión, pero aquí sí hay algo, porque vemos el milagro, ¿verdad? Vamos a ver después que cuando estos segundos mensajeros regresan a casa, se encuentran con que el siervo, dice allí, lo hallaron sano al que había estado enfermo. Y quizás nos maravilla a nosotros el milagro, pero lo interesante es que Jesucristo, que es el Dios mismo, hecho hombre, se maravilla de la fe de este hombre. Y aquí quizás es el punto central. La fe de este hombre, 2 veces en los evangelios se nos dice que Jesús se maravilló, y una es aquí, cuando él dice que se maravilló de la fe de un romano. La otra
momento en que dice que Jesús se maravilla es cuando está precisamente en Capernaum, ¿no? Perdón, aquí está en Capernaum y se maravilla de la fe de un gentil, de un soldado romano, de un pagano. Y cuando está en Nazaret, en la ciudad donde él se crió, se maravilla de la incredulidad de los judíos, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos Marcos nos decía allí que estaba en Nazaret y él se maravilló de la incredulidad de los propios. La única otra persona a quien Jesús elogió por tener una gran fe fue a una mujer que sale allí el relato en Mateo 15 cuando es librada de un demonio, una mujer gentil también, que no era judía. Y vemos acá que la fe del centurión es lo que está siendo destacado. Después de todo, él era un romano de trasfondo pagano y había sido entrenado de alguna manera para subsistir, ¿no? Para ser autosuficiente. Como dijimos, aún lo que nos revela el texto es que probablemente tuviese muchos bienes y pudiese haber contratado los mejores médicos, y quizá ya lo había hecho y se dio cuenta de que a pesar de todo lo que tenía a su alrededor, de todos los bienes que podía tener y todos los esfuerzos humanos que podía hacer, habían sido inútiles y que seguía teniendo una gran necesidad, que en este caso, más que la sanidad de era el hecho de que alguien tan cercano, porque dice que lo amaba, a lo mejor era, algunos han intentado interpretar, porque la palabra que se ocupa ahí es para referirse a alguien muy joven, y quizás era el hijo de algún siervo, y alguien que quizás se crió con sus hijos y lo quería casi como un hijo, no sabemos. Pero había un gran aprecio por este siervo que estaba enfermo, y a pesar de todo eso, y de todas las cosas que podrían poner en contra a este romano para decir yo lo puedo hacer solo, no necesito de Jesús, se da cuenta que hay uno solo que le puede ayudar. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo se acerca a él? Lo vimos recién, con humildad, pero sobre todo con mucha fe. ¿Se acuerda qué dice Hebreos? Porque sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que el que se acerca crea que Él hay, que Él existe, que Él es real. La palabra en el verso 8 dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Esa palabra también allí es muy importante. Dice, yo mismo obedezco órdenes superiores. ¿No? El oficial vio un paralelo, de alguna manera, en que como él ordenaba a sus soldados, era la misma manera en que Jesús podía ordenar a las enfermedades y tenía un control sobre la vida. El centurión sabía que Jesús tenía el derecho de ejercer autoridad sobre todo lo que existe, ¿no? Todo lo que tenía que hacer, como dice ahí, era decir las palabras y las cosas van a ocurrir. Qué interesante, ¿no? Como vamos a Génesis capítulo 1, ¿no? Y está allí la Trinidad en la creación. ¿Y cómo nos dice Génesis que surgió la creación? Y dijo Dios, ¿no? ¿Se da cuenta el poder de la palabra de Dios? En el pasado, en la eternidad, creando, aquí en este tiempo la palabra de Dios mismo sanando, y en este tiempo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sigue estando viva aquí en la Biblia y dando vida aún a aquellos que están en muerte espiritual. Qué tremenda fe la de este hombre, y que llegó a maravillar a Jesucristo mismo. Si este romano, con poca instrucción espiritual, porque no sabemos cuánto sabía de Jesús ni qué sabía de Jesús, pero lo poco que sabía de Jesús lo llevó a él a tener una fe en él. Y esta clase de fe en la palabra de Dios, ¿no? Nos enseña a nosotros y nos desafía a mirar cómo está siendo nuestra fe delante de Dios. Quizá nosotros, y lo más probable es que tengamos más instrucción que este centurión en ese momento. Quizás conozcamos mucho más de Dios y de Cristo que lo que conocía este centurión en ese momento. Quizás hemos experimentado muchas formas en que Dios ha obrado en nuestra vida,
más que este centurión en ese momento. Tenemos la Biblia entera para leer, para estudiar, para ver la vida de otros, 2000 años de historia del cristianismo para ser alentados y desafiados. Y se acuerda, bueno, en este mismo tiempo Jesucristo le dijo a sus propios discípulos, ¿no? ¿Hombres de qué? Hombres de poca fe. Jesucristo dijo, cuando vuelvan y hacen una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Nuestra oración debe ser como la que sale aquí en Lucas capítulo 17. Señor, aumentanos la fe. ¿Sabe? Jesucristo cuando enseña acerca de la fe dice, si vuestra fe fuera como ¿qué? Y nos está diciendo, porque a veces dice, no, yo tengo mucha fe. Sino, tiene que ser en quién pongo mi fe. Y eso va, aunque sea muchas veces muy pequeña nuestra fe, pero ¿en quién me estoy poniendo yo mi fe? Este centurión tenía todas las circunstancias para él poder confiar en su posición como centurión, en sus bienes, en su autoridad, pero puso su fe en el lugar adecuado. La pregunta quizás que nos surge a nosotros aquí de esta primera historia es, ¿dónde estoy yo poniendo mi fe? ¿En quién estoy poniendo mi fe? ¿Cuál es la calidad de mi fe? Jesús se maravilló de este hombre por su fe. ¿Podría el Señor decir lo mismo de ti, de mí? ¿Cómo es mi fe? ¿En qué se manifiesta? ¿A quién acudo en mi necesidad? Este hombre estaba en necesidad. ¿Tienes tú necesidades? Todos tenemos necesidades. Y hay una gran necesidad que tiene que ver con nuestro corazón. Y aún a veces esa necesidad que solo Cristo puede, porque sabe, a veces tenemos necesidades materiales y, mire, de alguna manera la podemos arreglar, aunque sabemos que Dios también se encarga de esas cosas en nuestra vida, ¿no? Lo hemos visto, ¿verdad? En nuestra propia vida, de que a veces hay necesidades materiales y confiamos en el Señor y Dios se encarga de proveer para todas nuestras necesidades. Pero hay una necesidad mayor, porque nos podemos esforzar, podemos hacer algo, mi papá tenía este dicho, voy a hacer unos movimientos rectilíneos, siempre trataba de arreglar, ¿no? Ahí acomodo unas cosas, unas piezas para acá, como dice el dicho, ¿no? Hacemos un agujero para tapar otro, ¿no? O desvestimos un santo para tapar otro, y zafamos, ¿no? Vamos bicicleteando, y la podemos hacer, la hacemos casi todo el tiempo, pero hay algo en lo cual solo Cristo puede cubrir esa necesidad, ¿sí? La necesidad de paz, de perdón, de reconciliación, de restauración en nuestra vida, primero con Él y luego con todos los que están a mi alrededor. Y luego el Señor, como dice Mateo, ¿no? Buscad primeramente las cosas de Dios, del reino, su justicia, y ¿sabe? Las otras cosas en las que nosotros estamos bicicleteando, el Señor comienza a resolverlas. ¿Cómo es mi fe? Señor, aumentanos la fe, debe ser nuestra oración. Ahora, la segunda historia es tan interesante como la anterior, hay muchos detalles también aquí. Naín, como dice ahí, fueron a la ciudad que se llamaba Naín, estaba casi a 40 kilómetros. Chapuiquí, ¿cuánto está? 35, por ahí. Un poquito más para allá, ¿no? Pero imagínense, nos vamos caminando para allá, ¿cuánto nos lleva? Una tarde, un día quizás, ¿no? Y Cristo no iba solo, pues dice que iba a la ciudad que se llamaba Naín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. ¿Por qué tenían que ir para allá? Pero Cristo, ¿no? Así como, vamos a Naín. Y como es la casualidad, ¿no? Van entrando a la ciudad, cerca de la puerta de la ciudad. Normalmente los cementerios están afuera de la ciudad y ahí se encuentran, hay un encuentro de multitudes. Así como va llegando esta multitud, imagínense, ven este milagro o presencian este milagro, van con Cristo, probablemente conversando, escuchando de sus historias. La multitud le sigue porque saben que detrás de Cristo hay gozo, hay alegría, y va esta multitud y se encuentran con, ¿se da cuenta del contraste? Se encuentran con una
una procesión fúnebre allí saliendo de la ciudad. Jesús fue allí, nadie le pidió que fuera, pero Cristo fue allí y la gente le siguió. Y según lo que nos dice el Deuteronomio, la costumbre judía era enterrar a los suyos el mismo día, ¿no? Todos sabemos lo que sucede y no tenían la tecnología de nuestro tiempo cuando se espera mucho tiempo. Entonces, es probable que Jesús y sus discípulos llegaran aquí, si nos demoramos de aquí a Chapicuí toda una tarde, y esto fue, no sabemos qué hora fue, esto que sucedió con el centurión, podemos pensar que quizás está llegando ya al terminar el día, cuando está en el ocaso del día allí. O sea, imagínense la escena, ¿no? En la puerta de la ciudad, ya quizás terminando el día, y hay algunos encuentros aquí que tienen lugar. Y el primero que vemos aquí es de estas multitudes, ¿no? Cuando a veces pensamos que las cosas suceden de casualidad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, justo me encontré con esta persona, justo me pasó esto, justo? ¿Usted cree en las casualidades? Yo creo en la providencia de Dios, ¿no? ¿Por qué salieron a Naín? ¿No? ¿Por qué fueron a esta ciudad? No nos dice el texto, pero salieron para allá. Si hubiese sido una ciudad más lejos, llegaban al otro día, ¿no? Y no se encuentran con esto. No hay de casualidades en las cosas del Señor, nunca es casualidad. Siempre su providencia, ¿no? Porque vemos aquí y no podemos dejar de asombrarnos de la providencia de Dios, porque Jesús se va a encontrar con este cortejo fúnebre justo cuando ellos van al cementerio. Lo podría haber encontrado ya cuando venían de vuelta, y ya está bajo tierra, al otro día, porque a veces en los funerales seguían llorando al otro día. Y vemos aquí que se encuentran justo cuando van saliendo, ¿no?, a enterrar a esta persona. Y como nos dice el texto, el Señor, lleno de compasión, siempre está ayudando a los que están necesitados. Y qué contraste, ¿no? La multitud que seguía a Jesús y la que seguía a la viuda con su hijo, que estaba muerto. Jesús y sus discípulos probablemente se regocijaban de la bendición del Señor, pero la viuda estaba con sus amigos lamentándose por la muerte de su único hijo. Dice, allí iba mucha gente de la ciudad. Si nosotros vemos cómo eran los entierros en la antigüedad, aún yo me acuerdo de niño haber ido a uno que otro funeral en el campo, allá en las montañas, allá en Chile, de 3 días el funeral, y contrataban a mujeres para que lloraran, y uno dice, las endechadoras, ¿no?, que salen también aquí, y uno dice, ¿por qué? Y es interesante, porque esto solamente como dato empecé a leer, porque cuando muere un ser querido, ¿cuál es nuestra reacción? Nos dolemos, ¿no? Lloramos. Y contrataban a estas personas para que lloraran y los dolientes de verdad pudieran expresarse sin la vergüenza de manifestar su dolor. Qué interesante, ¿no? Cómo la historia pone estas cosas. Porque sentimos vergüenza de expresar nuestras emociones, ¿o no? Sentimos vergüenza a veces de dolernos en público, de mostrar lo que siente nuestro corazón. Ahora, no hay nada escondido para Jesucristo, para Dios, ¿verdad? Él sabía lo que estaba pasando. No era necesario que hubieran otras mujeres ahí, o hombres también, llorando, expresando su dolor, para saber que la mujer también estaba bastante dolida, la madre de este hijo. Pero ante el dolor, ¿no?, de esta mujer, Jesús se dirige a la ciudad mientras los que están doliéndose se están dirigiendo al cementerio. Y hablando espiritualmente es interesante, ¿no? Aquellos que creen, la Biblia nos dice que nos dirigimos a un lugar que Cristo está preparando, ¿verdad?, para aquellos que creen en Él y le aman.
pero aquellos que no creen en Él se están dirigiendo precisamente a un lugar de muerte. Esto es lo que dice la Escritura, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero nos dice Juan, el que en mí cree, ¿no?, tiene vida eterna, pero el que no cree, ¿no?, ya está condenado. Dice, yo no he venido para condenar el mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Cristo. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Y es interesante aquí el contraste, ¿no? Cómo se están dirigiendo estas personas al lugar de muerte, pero los que van con Jesús se dirigen a una ciudad. Espiritualmente esto es bastante gráfico. Pero como dijimos, el verso 13 es clave aquí, pues nos muestra el corazón de Cristo. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y esto, podemos aquí, con ese solo versículo, hacer una predicación aparte. Porque piensen, Jesús es alguien que se va a enfrentar a la muerte, pero probablemente ya a esta altura de su vida, quien había sido su padre terrenal, José, probablemente ya había partido, y su madre, porque ya el texto ya no nos relata que él está presente. Y su madre también era una viuda, probablemente a esta altura. Cristo, sabiendo todo lo que había de acontecer, no sabemos, aquí simplemente estamos pensando, intentando llegar al corazón de nuestro propio Salvador, que fue también completamente humano como tú y yo, y sintió el mismo dolor que sientes tú y yo frente a la enfermedad, frente a la muerte. Y pensando quizás en un momento cuando su propia madre, viuda, también está llevando a su propio hijo al cementerio a enterrarlo, ¿no? Pues se nos dice que cuando lo bajan de la cruz está allí su madre recibiendo su cuerpo, y con otras mujeres le dan sepultura. Y el dolor de su madre quizás él lo siente también y lo ve representado en esta mujer. Y vemos que leí esta frase estos días ahí estudiando, decía que acá vemos el encuentro de dos hijos únicos. Uno que estaba vivo, Cristo, pero destinado a morir, y otro que estaba muerto, este muchacho aquí, de Naín, pero que estaba destinado a vivir. ¿Quién hace la diferencia? Bueno, es Cristo, ¿no? Es Cristo. Y como hablábamos recién, si estás muerto en pecado, la Biblia dice que ya estás bajo la condenación, ya estás en el cementerio. Necesitas confiar en Jesucristo, como dice Juan 5:24, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿no? ¿Qué dice Juan? No, 5:24 dice, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Lo lógico y natural, y que te va a pasar a ti y a mí, es que pasemos de vida a muerte. Todo el tiempo estamos pasando de vida a muerte. De vida a muerte. ¿No? ¿Sabe? Hay un barrio acá en Salto que tiene bastante crecimiento, es súper tranquilo, no hay ruido, quizás mucho, no hay asaltos, una tranquilidad, 1000 personas por año, está ahí cerquita del puente, del zoológico más allá, se llama cementerio. Y allí va uno tras otro, y un día nosotros probablemente vamos a estar allí. Pero ¿sabe? La Biblia habla de una segunda muerte, y ese barrio no hay salida. Del infierno de condenación al cual van aquellos que han rechazado a Cristo, de ese lugar no hay salida. Y Cristo lo que nos quiere recordar al enfrentar el mismo, ver la muerte de otros, es mostrarnos de que aun cuando un día nos vamos a enfrentar a eso, hay un problema mayor. Es que sin Cristo estamos completamente separados para siempre de Dios. Un día
Un día este muchacho que volvió a la vida, bueno, así como Lázaro también, volvió a morir. No sabemos de qué sucedió con ellos, pero imagínense, frente a este milagro, ¿en quién creen ustedes que pusieron su confianza estas personas? Lo más probable es que en Jesucristo. Aquí vemos a Jesús, alguien que pudo identificarse fácilmente con la aflicción de esta viuda. No solo esta mujer estaba afligida, sino que ahora quedaba sola en una sociedad que no proveía de la mejor manera, y sigue sucediendo para las viudas. Dice que era su único hijo, quien probablemente había estado ayudando, o podía quizás, si era muy pequeño, en el futuro ayudarle para su subsistencia. Ahora esta mujer quedaba literalmente al abandono, y Cristo siente compasión por toda esta situación. ¿Tú crees que Cristo no siente compasión por las situaciones que tú vives? Quizás no como la de esta viuda, pero sí situaciones que te afligen y que dices, a mí nadie me entiende, nadie ha vivido lo que yo he vivido. Déjame decirte que no es así. Si hay alguien que te comprende, es Jesucristo. Él comprende y no solamente entiende, sino que siente tu dolor. Isaías nos dice que Cristo fue experimentado en quebrantos, varón de dolores. No hay angustia, no hay dolor, no hay situación ni crisis que el Cristo no pueda entender. Por eso Hebreo nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Todo el tiempo lo que nos está diciendo Cristo, a pesar de todas nuestras situaciones, es: ven a mí, yo te entiendo, pero no solamente te entiendo, sino que yo siento tu dolor. Y no solamente eso, sino que Cristo te dice: yo sufrí para que tú no sufras. Probablemente en este mundo vamos a seguir sufriendo, es lo que vimos el otro día, ¿no? De las pruebas, ¿no? Vamos a seguir padeciendo, pero sabes, hay un dolor mayor del que el Señor nos quiere rescatar. Porque si hay un enemigo, y como nos dice aquí, Cristo está siendo enfrentado a la muerte. No nos gusta hablar de esto, pero sabe, ese es el verdadero enemigo. En Génesis vemos que el Señor le dice a Adán y Eva: si comes de este fruto ciertamente morirás. No era el propósito. La muerte es el resultado del pecado. Pero no solamente la muerte física, la muerte espiritual, que es estar eternamente separado de Dios. En 1 Corintios 15, Pablo comienza a hablar de la resurrección y dice que ahora, por medio de la resurrección, ¿qué hace Cristo? ¿Vence a quién? Vence a la muerte precisamente. Y le dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora ya nadie que está en Cristo va a ser sujetado a la muerte, aunque un día vamos a morir físicamente. Pero se ha prometido que ese dolor y esa aflicción que la muerte causa en el mundo, solo Jesucristo puede darnos victoria sobre eso. Solo Cristo, mire, leamos parte de estos pasajes en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 51. En adelante. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida, tragada es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por tus méritos, por tus fuerzas, por tus ganas, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, dice Pablo, míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabe? La palabra
del Señor Jesucristo, tal como creía este centurión, di la palabra y esto va a suceder. Aquí Cristo también dice, joven, a ti digo, levántate. Y la palabra de Cristo sigue teniendo el mismo poder. La palabra de Cristo que está aquí, que estás escuchando ahora, sigue teniendo el mismo poder de transformar tu vida. Ahí dice que este muchacho dio evidencias de vida, dice que se sentó y habló, no sabemos qué dijo, ¿no? Dice que se incorporó y comenzó a hablar, claras evidencias de que alguien ya no está muerto, ¿no? No sabemos qué es lo que dijo, pero qué ternura aquí ver a Cristo, dice, y se lo dio a su madre. A aquellos que quizás seguimos sintiendo dolor por aquellos que ya han partido muy cercanos a nosotros, déjeme decirle que un día nos reencontraremos con ellos. Si han partido en Cristo, un día estaremos con ellos. El Señor promete vida a aquel que está muerto. Pero muchos de nosotros nos creemos que podemos vivir por nosotros mismos, por nuestras ganas, por nuestras fuerzas. Todo esto genera una respuesta. Dice verso 16, tuvieron miedo, se llenaron de temor, pero fíjese, alababan, glorificaban a Dios, diciendo, un profeta se ha levantado en medio de nosotros. Están citando palabras del Antiguo Testamento, que ellos sabían que se referían al Mesías, y están diciendo, Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama por toda Judea. No pasó mucho tiempo para que esto, milagro y esta noticia corriera por allí y la gente empezara a seguir, y las multitudes comenzaran a seguir a Jesús. ¿Sabe? Nada pasa por casualidad. Y hoy día mismo no estás aquí por ninguna casualidad. Quizás ha pasado en nuestra vida situaciones como la del centurión, donde somos dolidos por otros y se requiere mucha fe para acudir a Cristo. Y aun cuando tienes muchos años en el Señor, se sigue requiriendo lo mismo. Se sigue requiriendo lo mismo para acercarnos al Señor. Nos acercamos al Señor para que nos salve por medio de la fe, y nos seguimos necesitando de esa misma fe para que el Señor siga haciendo la obra en nuestra vida de transformación. Dijimos y nos preguntamos, bueno, ¿cómo es mi fe? ¿Cómo es la calidad de mi fe? ¿Confío realmente en el Señor? ¿O le he confiado mi alma, pero mi economía y mi vida y mi familia, esto lo arreglo yo? No te olvides que solamente por medio de la fe. Y quizás, si ves, porque por lo menos el siervo del centurión tenía a su siervo allí agonizante, pero cuando ya viene la muerte, cuando ya la desesperanza, ya no hay vuelta atrás. Déjame decirte que para Cristo no hay nada tan desesperanzador que Él no pueda restaurar. No hay ninguna cosa tan grande que Dios no pueda volver atrás. Aun cuando sea hasta lo último allí, Dios puede hacer lo que nadie puede hacer. Lo hemos visto aquí. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Él muestra compasión y actúa. Y aquí el Señor quiere hacer lo mismo y quiere mostrar compasión a ti y a mí. Y aquí es donde nosotros debemos reflexionar. ¿Qué espero yo de Cristo? ¿Sus bienes? ¿Sus bendiciones? ¿Lo que Él me pueda dar? ¿Que arregle mi vida? ¿Que me dé un trabajo? ¿Que me dé una buena familia? ¿Que me dé comodidad? ¿O aquello que solamente Él puede dar, que es esperanza? Esta mujer estaba desesperanzada, ¿no? Pues su hijo ya había muerto. ¿Qué podía hacer? Cristo lo que trae es esperanza de vida, esperanza de una vida eterna, pero también de una vida que vale la pena vivir para Él, ¿no? De una vida que
ahora con Cristo es completamente transformada. Y eso es lo que Él promete. Dice, lo vimos el otro día, ¿no? Aquellos que creen en Él y le buscan, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso significa que ya no es más necesario andar buscando en otras fuentes. Cristo es la única fuente que te puede dar aquello que tu alma anhela. ¿Estás buscando en Él? ¿Estás buscando tu esperanza en Él? Yo espero que quizás nos identifiquemos con cualquiera de estos personajes, pero especialmente podamos ver que solo en Cristo es donde podemos encontrar aquello que nuestro corazón necesita, lo que nuestra vida necesita. Aún si estamos recién viniendo al Señor o aún si llevamos muchos años en el Señor, Él sigue siendo aquello que mi corazón necesita. Por eso mismo es que debe ser aquello que mi corazón anhele. ¿Anhelas a Cristo diariamente? ¿Le buscas? ¿Buscas a Él en tu intimidad, para tu vida, para que satisfaga y te dé esa paz, esa esperanza que tu corazón necesita? Bueno, espero que hoy seamos desafiados a esto y darnos cuenta de que por más desesperanza, por más angustia que podamos estar pasando, Cristo es quien nuestra alma necesita. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo, por la oportunidad de escuchar tu palabra y ser desafiados también por ella. Ayúdanos a examinar nuestro corazón y ver que lo que realmente necesita nuestra alma, aunque nuestra vida necesita de muchas cosas, principalmente y primordialmente es Jesucristo. De allí sabemos de que surgen y puede venir todo aquello que acompaña a esta vida que significa seguir al Salvador. Gracias porque, Señor, tú nos hablas claramente. Te rogamos por aquellos que han venido hoy a escuchar tu palabra, que pueden irse de aquí desafiados también por ella. Guárdanos a volver al hogar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor le bendiga.